¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Alexander Vinés, como recién me estaban mencionando. Trabajo en el Banco Itaú, en el área de la gerencia de administración del banco, un equipo que particularmente es un equipo claramente de bastante back office. Inicialmente siempre pensamos que era un equipo de apoyo a clientes internos, a socios estratégicos. Sin embargo, claramente nuestro rol, nuestro trabajo, nuestra mirada impacta finalmente a nuestros clientes. Y lo que quiero ofrecerles para esta conversación tiene que ver un poco con cómo nosotros, desde nuestro equipo, desde la gerencia de administración, un equipo que, como les dije, es transversal a la compañía, que está en el soporte, que está de alguna manera apoyando en el negocio y en cómo nuestros ejecutivos atienden a nuestro cliente final, generamos, ¿cierto?, un plan para poder estructurar nuestro trabajo, organizar la cantidad inmensa de funciones que ejecutamos en pos de generar, ¿cierto?, una experiencia de servicio que esté anclada, ¿cierto?, en las declaraciones estratégicas que el banco ha generado, pero también las propias declaraciones que como banco, que como gerencia, perdón, entendemos van a potenciar este trabajo. Así que lo que vamos a mirar es el desarrollo de un trabajo que hemos venido haciendo los últimos 3 años, donde pasamos por entender declaraciones estratégicas, estrategia del banco y cómo alineamos las distintas miradas que tienen nuestros equipos para que dejen de ser un silo, para que puedan trabajar en pos de un lineamiento común estratégico y que finalmente apunten a una experiencia de servicio y de cliente. Así es que espero que sea un tema interesante para que podamos discutir. Eh, Para iniciar, vamos a conversar un poquito sobre el Banco Itaú. El Banco Itaú es un banco sudamericano, es un banco brasileño, que espero que algunos de ustedes conozcan. Es un banco que tiene presencia en 18 países del mundo, pero principalmente su operación más importante está en Brasil. Posteriormente, la segunda operación más interesante es la operación que tiene en Chile, una operación chilena-colombiana, que es la fusión de dos bancos, la llegada del Banco Itaú a Chile, más la fusión con un banco chileno que era Corpbanca, que generó esta nueva alianza que nos permite estar trabajando hacia Sudamérica. La presencia, como les dije recién, 18 países, dentro de los cuales Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay, Panamá, pero también países europeos que ustedes pueden mirar acá como Alemania, España, bueno, otros países como Estados Unidos. La presencia de la operación Itaú en Chile es una operación que está, como les dije recién, muy bien aplicada entre Chile y Colombia, pero con algunas oficinas de representación, con algunos clientes de inversión, ¿cierto?, en Perú, Panamá y Nueva York. El Banco Itaú, en términos de algunos números globales que aparecieron en nuestra última declaración, ¿cierto? Es un banco que tiene aproximadamente unas 165 sucursales distribuidas en distintos segmentos, en los cuales damos atención a distintos tipos de clientes. En ese tipo de clientes también tenemos una atención virtual a través de cajeros automáticas, sucursales digitales, con una participación de mercado de casi el 10%, con datos demográficos que hablan de un 52% de participación femenina dentro del banco, un 5,4% de trabajadores que son extranjeros. Nos gusta claramente por la mirada brasileña que tenemos y esta global, ¿cierto? Tenemos perfiles de distintos países. Cuando hablamos de proveedores, el 100% de ellos están evaluados. Tenemos proveedores en general de pequeña y mediana empresa con objeto de poder potenciar, ¿cierto?, sus crecimientos. Ahora, si entramos a hablar sobre la gerencia en la cual yo participo, nuestra gerencia es la gerencia de administración, donde hay algunas subgerencias en particular. La subgerencia de abastecimiento, la subgerencia de infraestructura y la subgerencia de seguridad, equipos que administran dentro de algunos de los datos unos 365 colaboradores, con 12 equipos de jefaturas distintas de trabajo, más de 50 profesionales, 70 técnicos, más de 200 vigilantes que son los guardias de seguridad que están en la agencia y sucursales. Tenemos dentro del equipo personas de unas 5 nacionalidades, con un clima laboral creemos importante y con un porcentaje de trabajo mixto, que luego de la pandemia, ¿cierto?, nos hizo entender que este trabajo híbrido nos permite evolucionar en general.
Aquí, como ustedes pueden ver, la estructura cómo está ejecutada, las tres subgerencias y en general, ¿cierto? Un equipo de staff, que es el equipo de control de gestión, que nos permite hacer seguimiento a los planes que la gerencia ejecuta, que nos permite hacer una mirada un poquito más de seguimiento de lo que hace cada una de las subgerencias y también planificar, estructurar y hacer seguimiento a planes como este cuadro de mando integral o Balance Scorecard que les voy a comentar dentro de los pocos minutos. ¿A qué nos dedicamos en esta gerencia? Como les dije, somos un equipo de apoyo, de back office, pero en general, en la subgerencia de infraestructura, lo que hacemos es trabajar fuertemente con la infraestructura física del banco. Aquí aparecen las sucursales o agencias. Tenemos un impacto importante de cara al cliente en ellas, porque efectivamente ahí viven los primeros, los clientes presenciales, ¿cierto? Viven sus primeras relación con el banco, su primer impacto y donde nosotros esperamos que en todos los momentos que él se encuentre tenga una gran experiencia. Por otro lado, entregamos seguridad, estamos presentes en todas las sucursales, pero también en el monitoreo de estas, ¿cierto? Con objeto de poder darle una tranquilidad a los clientes que están entrando en estas agencias. Por otro lado, hay una subgerencia de abastecimiento, una subgerencia de compras propiamente tal. Acá lo que hacemos es salir a comprar todos los productos que el banco genera, agregando valor no solamente desde el punto de vista de la eficiencia económica, sino que también cómo podemos agregar valor desde lo que estamos comprando, cómo eso que estamos comprando también inyecta valor a lo que nuestros clientes están esperando. Finalmente, como les dije, un equipo de control de gestión, somos un equipo que tiene un importante gasto dentro del banco. Nuestros procesos, el trabajo que nosotros ejecutamos, casi el 12% del presupuesto de gasto del banco se lo lleva, por lo tanto también es súper interesante para nosotros ir generando la medición en base a los servicios que acá entregamos. Pero como ustedes podrán ver, son equipos que si bien es cierto son transversales, lo que nos vamos a encontrar detrás de esto es que generan una gran cantidad de servicios, distintos tipos de servicios, distintos tipos de actividades. Y eso un poco lo quise graficar en este material que viene ahí. Ustedes están mirando una cantidad interesante de servicios que nosotros ofrecemos, una cantidad importante de indicadores que de alguna manera expresan algunas de las dificultades que tuvimos y por qué vinimos a pensar en un Balance Scorecard como elemento que nos permitiera trabajar en sintonía. Primero, más de 165 sucursales, 35 pisos de casa matriz, mira los costos de inversión y gasto que estamos ahí administrando, más de 1.700 proveedores con los cuales trabajamos. Tenemos todavía algunos elementos de manualidad, pero también nos fijamos, ¿cierto?, en cómo gestionamos nuestra eficiencia, cómo vamos gestionando nuestra inversión, cómo vamos aperturando locales, cómo vamos generando los viajes y todos los facilities que el equipo tiene. Y en ese contexto, entonces, tuvimos que pensar en cómo trabajábamos este lineamiento. Se empezaron claramente a generar dentro de cada una de las sugerencias sus propios planes. Cada una de las jefaturas trataron de hacer las cosas de la mejor forma posible y claramente se empezaron a generar algunos silos de trabajo, algunos retrabajos, ¿cierto?, que se estaban gestionando en más de un equipo. Y fue ahí donde entonces entendimos que el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral que trabajaron los profesores Norton y Kaplan por ahí por los años 92, 93, era una herramienta que nos permitiría poder alinear una forma de trabajo y apuntar hacia algo. Y acá un poco entonces empezamos a entender o a refrescar para ustedes, ¿cierto? ¿Qué viene siendo un Balance Scorecard? El Balance Scorecard lo que hace es generar o desarrollar objetivos que tienen indicadores claros, que tienen metas específicas y que se gestionan a través de iniciativas que impactan. ¿Qué impactan o con quién están alineados? Con la visión estratégica de la compañía, con la visión estratégica, en este caso particular, de la gerencia sobre la cual estamos trabajando. ¿Y cómo funciona este Balance Scorecard? ¿O cuáles son, de alguna manera, los ideales que aquí aparecieron? Primero, que hay una variable que se llama de aprendizaje y crecimiento que está pensada en las personas, que está pensada en los colaboradores, que está buscando que los colaboradores estén empoderados, que tengan un desafío, que tengan posibilidades de crecimiento, que tengan posibilidades de capacitación, ¿cierto? Y que permitan, ¿cierto?, a ese colaborador generar procesos internos que sean de calidad, que procesos internos que vayan a satisfacer las necesidades que tienen los clientes, que vayan a mirar, ¿cierto?, de alguna manera, cómo podemos ir a entender a ese cliente, cómo lo podemos escuchar y cómo podemos satisfacerlo.
Estos clientes claramente van a tener una recurrencia en la empresa, van a tener una recurrencia en los gastos que van a tener con respecto a ella y por lo tanto van a beneficiar una perspectiva financiera. En general, entonces, estamos buscando indicadores estratégicos que nos permitan, a través de algunas metas e iniciativas, cumplir con la visión estratégica que como compañía o como equipo estamos desarrollando. Pero, ¿cuál es la búsqueda final del Balance Scorecard? Satisfacer a nuestro inversionista, satisfacer, ¿cierto?, las necesidades de esa persona que viene a implicar, ¿cierto?, la inversión que la empresa o que en este caso el banco está desarrollando. ¿Cómo se implementa? ¿Qué se necesita? Bueno, con respecto a esta metodología de trabajo, por una parte hay una etapa de reformulación, tenemos que entender bien cómo está nuestra compañía, interna y externamente en este contexto, en qué situación nos encontramos como empresa, en qué situación nos encontramos como equipo, nuestra misión, visión, nuestros valores corresponden a nuestra posición en la que estamos ubicados. Las competencias con las cuales estamos desarrollando van a potenciar, satisfacen las declaraciones que hicimos en misión, visión y valores. Esto como una etapa inicial de reformulación, de análisis de dónde estamos, de trabajo. Y posteriormente, ¿cierto?, viene una etapa de implementación, donde las líneas estratégicas que hemos trabajado, las perspectivas sobre las cuales se ha venido trabajando, ¿cierto?, nos permiten desarrollar objetivos claros, tenemos que entender hacia dónde queremos estar, entender cuáles son los indicadores que nos van a permitir entender si estamos cumpliendo con ese desafío, las metas y finalmente la evaluación del trabajo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito entender cómo en el equipo, cómo en la gerencia de administración, partimos generando este Balance Scorecard y cómo nos dimos cuenta o cómo entendimos que la experiencia de cliente, que la experiencia de colaborador era finalmente la directriz sobre la cual nosotros estábamos trabajando, a diferencia, ¿cierto?, del Balance Scorecard original que tiene que ver con cómo esto apalanca, ¿cierto?, el beneficio o los intereses, ¿cierto?, de nuestros inversionistas. Entonces partimos y en ese contexto generamos, ¿cierto?, esta mirada de análisis interno y externo, entendemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son nuestras declaraciones, qué queremos entregar como experiencia y desde el punto de vista externo tenemos que entender también el banco. Estamos dentro de una compañía que tiene sus propias declaraciones y nosotros somos parte, por supuesto, fundamental de ellas. Lo interesante de nosotros como gerencia es cómo podemos apalancar, cómo podemos potenciar esas estrategias que el banco tiene y cómo a ese cliente finalmente le podemos impactar. Es así como a partir del 2018 entonces partimos con un trabajo del equipo, de mucha conversación, de entendernos, ¿cierto?, internamente, de entender cuál es nuestro rol en lo que el banco está buscando principalmente. Entonces fuimos a mirar un taller y aquí tenemos algunas imágenes, algunos estamos más distintos de lo que somos hoy, ¿cierto? Hicimos talleres, workshops, generamos conversación en el equipo y fuimos a entender entonces, junto con los gestores de la gerencia, junto con los colaboradores que de alguna manera entendíamos pudieran apoyarnos, ¿cierto? Ir a generar conversación, ir a analizar directamente al banco, analizar las declaraciones, analizar su estrategia como compañía y ver cómo nosotros la podíamos apalancar. Y aquí aparecieron algunas de los resultados, ¿cierto?, de estos talleres. Inicialmente, a su mano izquierda, ustedes pueden ver que el banco, por una parte, tenía una estrategia. Nosotros queríamos crecer en términos financieros en el RGO, en el ROE del banco, siendo uno de los mayores bancos que tienen crecimiento en la industria chilena. Desde otro punto de vista, queríamos ser el banco líder en calidad y satisfacción de cliente. Queríamos ser el principal banco de nuestros clientes, la principalidad. Teníamos muchos clientes que nos tenían como cuenta secundaria, entonces queríamos seguir creciendo. Por otra parte, queríamos tener un talento dentro del banco, lo queríamos que sea atractivo para ellos venir a trabajar con nosotros, pero también que se quieran quedar los principales talentos del banco. Y también, claramente, la digitalización es una mirada fuerte. Queríamos ser un banco líder en digital.
Esto como pilares estratégicos del banco, pero por otro lado también teníamos que entender cuáles son las declaraciones, cuáles son qué es lo que le queremos expresar, cómo está nuestra cultura, cómo estamos nosotros de cara al servicio que vamos a entregar. Y el banco, en términos de misión, ¿cierto? Es un banco que tiene como propuesta, somos personas que mueven personas, tenemos un propósito de estimular el poder de transformación de las personas, tenemos una visión de ser el banco líder en performance sustentable y en satisfacción de clientes. ¿Cómo lo desarrollamos todo? A través de nuestra cultura, nuestra manera, y ahí tenemos algunas formas, ¿cierto?, de comportamiento que el banco debiera tener y que todo colaborador de la organización debiera cumplir. Es así como, analizando entonces la estrategia del banco y nuestras declaraciones estratégicas, fuimos a entender cómo nosotros, desde nuestra mirada, desde nuestro trabajo, lo que nosotros hacíamos, pudiéramos, ¿cierto?, potenciarlo. Y fue así como, de alguna forma, primero fuimos en parte de la estrategia a entender cuáles son los pilares que nosotros mejor podíamos apalancar desde lo que hacemos. Entendimos que desde el punto de vista financiero claramente teníamos una mirada potente. Les comenté que llevábamos un 12% del presupuesto del banco, pero también dentro de nuestra gerencia está la subgerencia de compra. Por lo tanto, ahí claramente, claro que somos transversales, ¿cierto? Tenemos que gestionar el mejor gasto y la eficiencia de la organización. Por otro lado, entendimos que ser un banco líder en calidad y satisfacción de cliente también depende de nosotros, de nuestros servicios, de nuestro día a día, de nuestras sucursales que gestionamos, ¿cierto? Para que el cliente venga a operar con nosotros. Y por otro lado, ¿cierto? Ser un banco líder en atracción y retención de talentos, porque claramente en manos nuestras también está que esas personas que llegan a la compañía quieran quedarse y se sientan orgullosas de ser parte de ella. Entendimos también que la principalidad tenía que ver mucho más con propuestas comerciales, con propuestas que de alguna forma tuvieran que ver con el beneficio también económico del cliente. Por lo tanto, entendimos que una que no debiéramos potenciar tan fuerte desde nuestro rol, lo mismo que ser un banco digital que también tiene que ver con la inversión que hace la organización, pero que también tiene que ver con los equipos más tecnológicos y de productos que están trabajando. Por otro lado, en estas conversaciones aparecieron muy repetitivamente los servicios de excelencia, apareció muy repetitivamente la continuidad operativa, la gestión eficiente, la confianza que le deberíamos lograr, ¿cierto? La experiencia de servicio que estamos buscando, y fue así como misión, propósito y visión del banco fueron reflejadas de esta forma dentro de los equipos que nosotros teníamos. Y de alguna manera, entonces, cuando fuimos a entender hacia dónde apuntamos con este Balance Scorecard, nos dimos cuenta que, a diferencia, como les decía hace pocos minutos, de lo que se hace en un Balance Scorecard normal, donde lo que estamos buscando simplemente o finalmente tiene que ver con un beneficio financiero, lo que nosotros estábamos buscando, entendimos entonces, tenía que ver con una experiencia. Porque lo que estamos haciendo es entregar servicios, porque lo que estamos haciendo es satisfacer una necesidad, porque lo que estamos haciendo es entregar confianza, porque lo que estamos haciendo finalmente es entregar una instalación para que el cliente que viene, ¿cierto?, viva nuestra experiencia, se sienta grato, se sienta cómodo, se sienta escuchado. Y es por eso, entonces, que nuestro Balance Scorecard apunta, ¿cierto?, a esta experiencia. Cuando fuimos a mirar entonces la experiencia que está apalancada en todo esto que acabamos de conversar, entonces nos dimos cuenta que las perspectivas que delante estuvimos conversando, la financiera, la del riesgo, todas estas perspectivas también debieron aparecer en nuestro plan. Y ahí fuimos a entender también que necesitamos un plan donde las personas tengan prioridad, las personas del equipo, donde se sientan que tienen un plan de carrera, que son dueños de un proceso, que tienen posibilidades de crecimiento, que tienen posibilidades de tomar decisiones, que son incluidas en términos de las mejores y principales decisiones que tomamos como equipo. Por otro lado, somos una industria bancaria, por lo tanto la mirada de riesgo es muy importante. Nosotros tenemos la mirada de la CMF aquí en Chile, que es como la especie de superintendencia de bancos que nos está mirando, que nos permite, que nos hace seguir, ¿cierto?, algunos parámetros particulares en términos del riesgo, ¿cierto?, y mediciones que tenemos que cumplir. Por otro lado, la eficiencia, porque claramente, como les dije recién, tenemos un rol importante dentro de la eficiencia, y la eficiencia no siempre entendida como el ahorro, no siempre entendida como gastar menos y hacerlo con lo justo, sino que no, hacerlo bien de forma económica, pero también desde el punto de vista del proceso que estamos entregando o la compra que estamos ejecutando, para finalmente pasar a un plan de proceso y calidad bien estructurado, bien armado, con mediciones, con encuestas, con conversaciones, como veíamos en la exposición anterior,
donde de alguna forma lo que estamos buscando, ¿cierto?, es que esos procesos apalancados en eficiencia y riesgo y que fueron hechos por estas personas que son parte de nuestro equipo y que son el core principal de lo que nosotros hacemos, entreguen procesos y calidad que nos permitan brindar la experiencia que aquí les estoy mostrando. Por lo tanto, para finalizar la figura Balance Scorecard, uno podría decir, el Balance Scorecard tiene la perspectiva financiera, la perspectiva de cliente, la de proceso y la de aprendizaje y crecimiento. ¿Por qué el banco, por qué la administración, por qué la agencia de administración genera esta flexibilidad? Porque el plan lo permite, porque el Balance Scorecard finalmente lo que busca es tener indicadores que nos permitan establecer esa estrategia y entender que esos indicadores, si los estamos cumpliendo, la estrategia se está cumpliendo. Y es por eso que de alguna forma el Balance Scorecard, la invitación que hacemos y lo que de alguna manera no ha funcionado bien, tiene relación con cómo nosotros lo adaptamos, que es un poco lo que conversábamos ahora antes de mi presentación, ¿no? Cómo nosotros podemos adaptar algunas metodologías que se están ejecutando a la realidad de mi organización, a la realidad de mi gerencia, a la realidad de mi equipo de trabajo y con eso, ¿cierto?, entender que lo estamos apuntando de manera clara. Por lo tanto, hay una transformación desde las perspectivas que hoy día existían y para nuestro equipo se llamaron pilares de trabajo, donde las personas, el riesgo, la eficiencia y los pilares de proceso y calidad, ¿cierto?, apuntan hacia la experiencia del cliente. Y si vamos a mirar nuestra misión y la tratamos de reflejar con respecto a estas variables, entendemos que cuando hablamos de soy un equipo enfocado, entonces estamos hablando del pilar de persona. Cuando hablamos de brindar un servicio de excelencia, entonces hablamos de la experiencia del cliente, pero también de los procesos y calidad que aquí estamos trabajando. La continuidad operativa, por supuesto, somos un equipo de back office, ¿cierto? La miramos desde el punto de vista de los riesgos, la miramos desde el punto de vista de los procesos y la gestión eficiente y sustentable de los recursos del banco, por supuesto que están mucho más vinculadas con la eficiencia. Desde ahí entonces partimos, desde ahí sale nuestro Balance Scorecard, desde ahí sale nuestro cuadro de mando integral y es así como lo fuimos apuntando. Y aquí, de alguna forma, entonces, como yo recién les comentaba en la estrategia, nosotros necesitamos para este plan tener objetivos que sean claros con objeto de que los indicadores que vamos a ejecutar y las iniciativas que se van a trabajar apunten a ese objetivo y apunten a ese cumplimiento final de experiencia. Cuando hablamos de personas, entonces nosotros, de alguna forma, dijimos que queremos tener un plan que nos permita tener una ruta clara, que nos oriente, que nos trabaje de manera alineada, ¿cierto? Y lo que hicimos fue decir, oye, ¿cuál es la manera más simple de alguna manera de entender si lo estamos logrando? Y ahí están las encuestas de clima, por supuesto, el pulso, el Great Place to Work y otras más que pueden haber por ahí, ¿cierto? Donde nosotros nos propusimos cumplir con un porcentaje que está apalancado en iniciativas que más adelante les voy mostrando, ¿cierto? Y que de alguna manera nos permiten ir a mirar un objetivo específico y claro, numérico, con objeto de poder tratar de cumplirlo. Cuando hablamos de eficiencia, lo mismo, nos desafiamos a estar dentro de un podio de las 3 primeras gerencias que más lograban eficientar su gasto de manera inteligente, de manera prudente y cuidadosa con nuestros clientes. Cuando fuimos a hablar de riesgo, nos desafiamos de manera importante porque efectivamente dentro de los procesos de compra, dentro de los procesos administrativos, claramente los riesgos son algo que no podemos perder de visibilidad, que lo que a veces nos limita para entregar experiencia, nos limita para entregar algunos procesos de cara a los clientes, pero que también nos permiten tener la seguridad de que lo que estamos entregando claramente para ellos también habla de una tranquilidad para su vida, para ellos como experiencia, como viaje de servicio. Eh, Finalmente, en términos de proceso, queríamos identificar nuestros procesos, tenerlos mapeados, encontrar los momentos de verdad, tratar de impactar en todo eso, tratar de cumplir, ¿cierto?, al 100%, entre el 90 y 100% con ellos y poder gestionarlo. Este es nuestro plan de trabajo, este es nuestro mapa de trabajo, con este trabajamos todos los días, nosotros, este es el que realizamos nuestra reunión ampliada, ¿cierto? Y con este fuimos comunicando cómo queríamos avanzar. Ahora, si vamos a hacer una mirada de indicadores estratégicos que nos permitan medir, cuando voy, por ejemplo, lo que les decía recién, a mirar personas, bueno, el objetivo claramente es tener un gran clima laboral, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? A través de algunas encuestas pulso o la Great Place to Work. Por otro lado, ¿cierto? Lo que queremos es un desafío, tenemos un desafío importante. ¿Quiénes son los responsables de este plan? ¿Cuál es la frecuencia con la cual nos vamos a revisar? Y aquí algunas iniciativas. ¿Qué hacemos para que esto crezca? Tenemos reuniones de feedback, de puertas abiertas, ampliadas,
actividades de clima, análisis de las encuestas que recibimos con objeto de potenciar. Cuando voy a hablar de eficiencia, oye, quiero tener un porcentaje de ahorro con respecto al gasto, entonces hacemos el seguimiento del presupuesto, hacemos reuniones de gasto, hacemos cierres mensuales. Cuando vamos a hablar de rating, ¿cómo podemos hacer para cumplir con la medición que el banco no hizo y de alguna manera la propuesta de riesgo que hoy día tenemos y cómo podemos eficientar? Entonces ahí nuestra propuesta es llegar al 100% de cumplimiento. Claramente somos una institución, como les dije recién, bastante normal. Entonces los mapas de riesgo, los levantamientos de OI, los cumplimientos de planes. Y por otro lado, cuando hablamos de procesos y calidad, que finalmente va a apalancar la experiencia del cliente y también del colaborador, ¿cierto? Generamos bastantes encuestas, los indicadores, por ejemplo, en NPS, como estuvimos recién mirando, claramente uno que nos permite mirar, tenemos planes, procesos y mirar en general. Entonces, tenemos indicadores estratégicos que de alguna forma están informándose que efectivamente la estrategia que nosotros estamos trabajando y nuestras declaraciones se están viviendo en base a metas que nos pusimos y porcentajes de cumplimiento que tenemos que ir haciendo. Pero ¿cómo lo logramos? A través de iniciativas. Tenemos que tener iniciativas de eficiencia, iniciativas de proceso, iniciativas de riesgo, pero también iniciativas que nos permitan potenciar esa experiencia. Y lo que vamos a mirar ahora tiene que ver con una de las que hemos estado trabajando, y acá de alguna manera algunos reconocimientos de cosas que hemos hecho bien, otras que no se han hecho tan bien, pero que nos han permitido hoy día tener un proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, de sucursales bien pensado para nuestras personas y para nuestros clientes. Esta que están mirando acá es una sucursal tradicional del banco, donde de alguna manera partimos con una atención que es bien transaccional, que es digital, que es automática. Yo mismo entro, me atiendo, ¿cierto? Y entiendo rápidamente junto con la máquina si puedo lograr el trámite que vengo a ejecutar. Caso contrario, tengo una recepción que me permite, ¿cierto?, ingresar, me permite entender hacia dónde me indica cómo hacerlo. Y parte de la experiencia que aquí quisimos entregar inicialmente fue, oye, el cliente tiene una pasada digital, si no tiene una pasada digital, tiene alguien que le ayuda, si no tiene alguien que le ayuda, entonces entro, se siente en estos sectores de espera. Toda la sucursal está volcada hacia el cliente se siente observado, el cliente siente que lo estamos que dentro de poco lo vamos a atender y ahí claramente hay una atención comercial que también está vinculada con este layout de sucursales. Finalmente, ¿cierto? Tenemos un sector de operaciones donde tenemos atención de caja y claramente, dado algunas circunstancias de inseguridad que hemos tenido dentro del banco y dentro del país en particular, lo que hicimos fue dejar las cajas en un sector un poquito más oculto, de manera que no se vea lo que el cliente está transaccionando y no tenga problemas de robo en la salida. Eh, Entendíamos nosotros que desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, con los años que llevábamos trabajando, ¿cierto? Podíamos interpretar al cliente, podíamos interpretar lo que ellos necesitaban, y es por eso que les propusimos locales de este tipo por mucho tiempo. Sin embargo, pensando en experiencia y pensando en iniciativas que buscan potenciar la experiencia de un cliente, y cuando fuimos a pensar las sucursales del futuro del banco, principalmente pensadas en inversionistas, en pequeña empresa, en personas que están generando su emprendimiento, eh, fuimos a preguntar, oye, nos sacamos la capa roja, como decía recién Javier, y de alguna manera dijimos, oye, tenemos que entender de alguna forma a nuestro cliente y entonces fuimos a generar instancias de conversación, fuimos a hablar con ese cliente y entonces le dijimos, ¿qué esperas de nuestro servicio? ¿Cómo debieran ser los locales nuevos que nosotros tengamos? ¿Cómo debiéramos nosotros apuntar hacia lo que tú necesitas? Bueno. Y nuestros clientes nos dijeron, nosotros necesitamos que las próximas sucursales, si yo quiero generar negocios, si yo quiero ser más transaccional, si yo me quiero movilizar dentro del local y encontrar todo lo que necesito para que mi negocio pueda funcionar, entonces yo necesito que el banco se transforme en un centro de negocio, que la digitalización esté disponible, que me permita manipular, utilizar, conectarme desde ahí, que yo pueda tener un relacionamiento comercial al mismo lugar, que me puedan atender y que yo rápidamente pueda financiar que otros socios comerciales, que otros
empresarios, que otras personas que tienen su emprendimiento, que otros emprendedores estén cerca mío para poder trabajar en conjunto, que el lugar sea cómodo, que sea acogedor, que tenga calidez, que yo me pueda tomar un café, que sea sofisticado, pero también una mirada como de comunidad, como de agilidad, donde voy a trabajar con otros partners, vamos a venir a trabajar en conjunto, vamos a desarrollar un negocio, voy a tener al ejecutivo comercial aquí mismo, voy a tener a mis partners de otro lado aquí mismo, y entonces es así que fuimos a intentar, ¿cierto? Luego de esta comunicación, luego de esta conversación, interpretar lo que ellos estaban pidiendo y salir, ¿cierto?, a desarrollar nuevas sucursales. Lo que les voy a mostrar ahora tiene relación con los desarrollos que estamos realizando para ellos hoy día, sucursales que claramente son mucho más sofisticadas, muchas más digitales, pero que dentro de su instalación, ¿cierto?, están pensadas en base a lo que nos pidieron. Necesito un lugar donde yo me pueda juntar, donde yo pueda conversar con mis clientes, pero también con otros socios estratégicos. Necesito lugares donde yo pueda interactuar, tomarme un café, poder desconectarme, gestionar, pensar que estoy en un sector un poquito más cercano a no una sucursal de banco, sino que algo más cotidiano, algo más cercano a mí. Eh, por otro lado, también conversamos sobre la necesidad de gestionar espacios que fueran un poquito más de workshop, donde venimos a conversar, ¿cierto? O cowork, mejor dicho, perdón, donde venimos a trabajar en conjunto, donde venimos a conversar ideas, donde podemos, ¿cierto?, en conjunto desarrollar. Y fue así como hemos ido realizando estas sucursales. Por otro lado, también necesito espacios en algunos minutos donde yo me pueda concentrar, donde yo pueda también gestionar una conversación un poquito más tranquila, leer un contrato. Bueno, esos espacios también están pensados en estas sucursales. Ahí se nota un poquito la sofisticación, la calidez, ¿cierto? El cariño que hemos tratado de entregarle a los futuros locales que el banco tendría de cara a este tipo de clientes. Y es por eso que de alguna manera entendemos que la iniciativa de poder escuchar, la iniciativa de poder acompañar al cliente en su viaje, entender la necesidad que él tiene, se ve reflejada o intentamos reflejarla, ¿cierto?, en estas sucursales, donde de alguna forma lo que buscamos, ¿cierto?, claramente es satisfacer esas necesidades en particular. Por lo tanto, como recién les mencionaba, y un poco volviendo a la conversación del Balance Scorecard, el Balance Scorecard necesita iniciativas que potencien, necesita iniciativas que nos apoyen, pero esas iniciativas necesitan tener un lineamiento. Si el lineamiento de la organización, si el organizamiento del equipo está vinculado a la experiencia, entonces cada una de esas iniciativas debiera en el fondo encontrar el camino para atender a ese cliente, debiera en el fondo encontrar el camino para que ese cliente viva la experiencia. Ahora, cuando vamos a hablar sobre resultados después de estos 3 años y cómo de alguna forma hemos venido trabajando cada una de las perspectivas que yo acá les mencioné o pilares de trabajo que el banco gestiona, por una parte, buenos resultados en términos de proceso, hemos tenido un NPS del 57%, donde nos recomiendan, el 87% de nuestros procesos están mapeados, reconocemos cuáles son nuestros momentos de verdad, estamos tratando de cumplir en el 100% de esos momentos para no tener impacto de cara a los clientes. Cuando hablamos de riesgo, nuestro plan de riesgo está 100% actualizado, pero también cuando hablamos desde el punto de vista de cuántos puntos hemos mejorado, el 100% de ellos han estado ejecutados, no hemos tenido grandes dificultades al respecto debido a la metodología, debido a este lineamiento estratégico con el cual venimos trabajando. En términos de eficiencia, el equipo de compra tiene montos importantes de ahorro, esto está expresado en pesos chilenos, pero un 3,6% del presupuesto ha venido cayendo. Y en términos de encuestas laborales, el 86% fue el último resultado que obtuvimos, que nos deja muy contentos por un equipo, como les mencioné, de casi 365 personas en distintas instancias, en la operación, en el back office. Entendemos que es una buena mirada. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos después de este tiempo que nos han permitido llegar bien o que nos hacen sentirnos que estamos cumpliendo con el desafío que nos propusimos? Primero, que con objeto de tener declaraciones, con objeto de tener un lineamiento estratégico, el hecho de tener declaraciones estratégicas bien definidas dentro de la organización nos permitió claramente generar estas directrices más claras, ver desde qué punto de vista nuestra gerencia puede apalancar este gran plan que tenemos como banco, ¿cierto? Y darle la fuerza para poder darle desde nuestra mirada, ¿cierto?, la mejor potencialidad. La flexibilidad del modelo Balance Scorecard, que yo realmente a los que acá tienen equipos, son multidisciplinarios, que de alguna manera están buscando la forma de generar alineamiento, lo propongo como una buena iniciativa. La verdad es que la flexibilidad nos permitió claramente apuntar, generar los objetivos de acuerdo a lo que nosotros sentíamos que necesitábamos y cómo esa palanca le podía dar al banco mayores beneficios.
Claramente los gestores, los jefes de equipo, involucrar, ¿cierto?, a todos los que estamos aquí en el plan trabajando, ¿cierto?, genera la cultura de eficiencia, la cultura del riesgo, genera la cultura de las personas, la cultura de buenos procesos que van a apalancar esa experiencia que venimos a buscar. Por lo tanto, entregar experiencia para nosotros tiene que transformarse parte de nuestro día a día, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de medir, nuestra forma de hablar. Y finalmente, ¿cierto?, imprescindible escuchar al cliente para crear valor y no creer que somos capaces de interpretarlo para nada. En este caso, lo que decía Javier delante, y lo repito, sacarse la capa roja, me gustó el término que utilizó, creo que es interesante, no somos ningún superhéroe y lo que nosotros venimos a hacer claramente acá es tratar de satisfacer y para satisfacer nosotros entonces debiéramos escuchar. Estamos listos entonces en ese contexto para el cambio de liga, para lo que viene en el banco, para los futuros desafíos, para poder acompañarlo. Y bueno, en ese contexto les quería agradecer la escucha. Estoy disponible para las preguntas, un tema que nos apasiona bastante. Les dejo ahí mi correo electrónico también por si quieren compartir ideas, por si quieren preguntar o profundizar en alguno de los puntos que acá pudimos mirar. Encantado y bueno, quedo atento si es que hay alguna pregunta al respecto.